¿Qué tal, traders? Bienvenidos a un nuevo video. Hace unos días hice una encuesta en mi Telegram sobre qué tipo de contenido les gustaría ver en el canal y votaron porque hiciera un chart breakdown de las últimas operaciones que he tomado, analizado y enviado a la comunidad de Telegram de Freedom. Así es que eso es lo que vamos a hacer en este video. Considero que es un buen aporte para la comunidad, ya que vamos a estar analizando y explicando desde cero las razones por las cuales se han tomado esas operaciones. De por sí ya saben que no doy clases ni cursos, pero esta es una de las formas en las cuales puedo compartirles algo de mucho más valor, que es la experiencia. Y la forma en la cual yo comparto y demuestro tanto mi rentabilidad como mi experiencia es enviándole mis análisis y direcciones por Telegram, haciendo trading en vivo en la comunidad. Y ahora este tipo de videos que voy a tratar de hacerlo cada mes, haciendo las revisiones de las operaciones que hemos tomado. De todas maneras, en mi Instagram tienes reels de resúmenes o recapitulaciones de las sesiones en vivo donde hemos hecho trading en vivo con la comunidad. Son reels cortos de recapitulaciones donde hago una explicación del trade que hemos tomado. Así que los invito a todos a que puedan ver los reels o que se unan a nuestra comunidad en Telegram, porque ahí también envío mis análisis, direcciones y también mando uno que otro Zoom para operar en vivo con la comunidad. Así que bueno, presta atención y comencemos con el video. Bueno, lo que vamos a hacer es una revisión en sí de los trades que he tomado, analizado y enviado en vivo con la comunidad en el mes de mayo. El mes de mayo hemos tenido una rentabilidad de 9,5% en el canal de Telegram. En la primera señal que se envió fue el 8 de mayo. De hecho, vamos a buscar el 8 de mayo. Y bueno, ya nos encontramos aquí en el 8 de mayo. Acá ya estábamos en vivo con la gente de la comunidad. Y desde acá se envió el análisis, la señal también. Que enviamos compras, estábamos en sesión en vivo. Esto de aquí es, ahorita vamos a explicar a detalle por qué habíamos tomado estas compras y mandamos a cerrar al 1%. De hecho, también voy a explicar por qué mandé a cerrar. Normalmente lo que hago cuando ingreso al mercado es ver lo que me hace el precio en Londres. Entonces, mucho depende de lo que hace en Londres para saber qué es lo que va a hacer en Nueva York. Por ejemplo, lo primero que yo podía ver era esta zona de demanda creada en Londres, de hecho, y que el precio se había mantenido muy por encima durante 3 días, que era una zona validada, ¿ok? Porque había sido creada después, bueno, antes de que el precio rompiera toda esta zona de liquidez, ¿ok? Entonces esta era una zona que tenía en la mira. Ahora, tienes que entender que hay distintos tipos de zonas. Existen zonas que te van a dar reacciones muy fuertes, como zonas donde te van a dar reacciones muy cortas. Entonces, normalmente este tipo de zonas son zonas que te van a dar reacciones cortas como para poder operar una sesión de Nueva York. Muy distintos son zonas como por ejemplo esta de acá. Esta de acá era una zona de ofertas que enviamos al canal también de Telegram, enviamos el análisis. Fue una zona de ofertas que nos ha dado hasta ahorita de momento una reacción de 148 puntos. Entonces, estos son los tipos de zonas donde tú puedes ingresar de repente con un stop loss un poco más amplio para hacer tipo de operaciones swing. Normalmente son zonas fuertes a comparación de otras y esto va a depender de la temporalidad. Pero bueno, lo que normalmente hago es marcar una zona de oferta o demanda que tenga cercana, ver qué tan válida puede ser la zona y esperar mi confirmación. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que esperar para poder utilizar este punto o para poder tenerlo como dirección en la sesión de Nueva York? Pues esperar a que el precio me pueda reaccionar en Londres. Entonces, por ejemplo, en este punto de acá, vamos a darle un poquito así. Habíamos visto que el precio había reaccionado en Londres. Estamos en la temporalidad de 1 hora. En la sesión de Londres, que es esta de acá, ¿okay? El precio nos había reaccionado. Y además de eso, si tú te vas a una temporalidad menor, por ejemplo 15 minutos, o en 1 hora, perdón, en 30 minutos, vas a tener esto de aquí, que es muy conocido, de hecho, que mucha gente lo conoce, que es un proceso distributivo. Tenemos una posible acumulación de órdenes, luego el precio que viene y se lleva a los bajos, manipulando y activando esta zona, dándole validez, y luego una distribución por encima de la zona. Entonces, esto ya me había confirmado la zona y muy aparte que me había dado un cambio estructural pequeño, dándole validez a la zona para poder tomar compras en Nueva York. ¿Por qué? Porque, bueno, habíamos visto que el precio se había llevado este bajo y se había llevado este alto de acá. Entonces, si yo me voy a la temporalidad de 1 hora, tengo esta zona, que es esta de acá, que está un poquito grande, y la puedes refinar guiándote a una zona, a una temporalidad, perdón, menor. Por ejemplo, puedes tomar este punto de acá y este punto de acá, que aquí es a lo que voy a llegar, con lo que utilizo muchas veces y con lo que valido mis zonas para poder tomar una operación, y son las zonas multi-time frame. Una zona multi-time frame quiere decir de que tú puedes encontrar, por ejemplo, ya sea una zona de ofertas o demanda o punto de interés o un order block o lo que tú quieras utilizar, pero que lo puedas visualizar, que pueda ser visible en distintas temporalidades. Por ejemplo, si yo me voy a la temporalidad de 1 hora, esta sería mi zona. Este fue el punto que se creó, que muy aparte de eso yo tengo dos formas de validarlo, que ahorita se las voy a mostrar. Pero bueno, este fue el punto que se creó. Esta es la primera forma de validarlo, que es una zona multi-time frame. Primero nos creó esta zona en la temporalidad de 1 hora. Luego nos creó en la temporalidad de 30 minutos, sigue viendo la misma zona. En la temporalidad de 15 minutos seguimos teniendo la misma zona. Y en la temporalidad, si tú te vas de repente a 5 minutos,
vas a seguir teniendo la misma zona. Por ejemplo, puedes utilizar o esta vela grande o esta vela pequeña de acá. Yo no te recomiendo mucho irte muy abajo como a 5, 3 o 1 porque la verdad puede que te pierdas el trade muchas veces. Esto ya por experiencia te lo digo. Te recomiendo mantenerte entre 15 minutos, 30 minutos donde la diferencia no es mucha y escoger la vela que normalmente puede tener mayor volumen. ¿Ok? Eso es lo primero. Lo segundo que utilizo para poder validar mis zonas, tanto de ofertas como de demanda, porque yo opero, la forma en la que yo opero es un trading institucional basado en oferta y demanda. Utilizo lo que es la estructura avanzada, principios de liquidez y las zonas de oferta y demanda. Entonces, por ejemplo, acá nos había creado la zona, pero ¿cómo yo valido este punto? ¿Cómo yo valido esta zona? La zona tiene que cumplirme dos simples reglas. La primera es que sea creada después de tomar liquidez o después de barrer liquidez. Y la segunda es que me rompa que rompa un punto estructural clave. O sea, que rompa, por ejemplo, strong highs o strong points. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, me había roto este punto estructural y había sido creada después de tomar liquidez. Podemos ver que la zona, primero, toma la liquidez de estos puntos, activa la zona, ¿ok? Dándole validez en Londres, y luego después rompe este punto estructural, dándole validez a esta zona. Muy aparte de eso, si tú querías fijarte pues, en un proceso de método distributivo, tenías un proceso acumulativo, el precio viene, manipula, distribuye, y ya de repente puedes utilizar otro tipo de herramientas como para ver si es que el precio está en una zona premium o discount, por ejemplo, en este caso el precio estaba en una buena zona de descuento. Ese aquí era nuestro punto. Muy aparte de eso, ya si tú quieres ver otro tipo de cosas, por ejemplo, para poder darle validez o información, por ejemplo, acá tenías como un cierto imbalance en temporalidad de 30 minutos, en temporalidades menores vas a encontrarte zonas pequeñas o así, pero como te digo, yo no te recomiendo mucho, pues, como que bajarle mucho a la zona en sí. Pero bueno, entonces nosotros primero escogimos nuestra zona de demanda, ¿ok? Antes de iniciar la sesión. Bueno, esto normalmente lo veo un día antes. Luego después veo que el precio le da validez dándole una reacción en Londres y nos genera un cambio estructural. Entonces acá vemos cómo nos hace el primer cambio estructural, viene, reacciona y luego nos crea esta zona de demanda interesante donde se valida porque primero fue creada después de tomar liquidez y luego después me genera rompimiento estructural. O sea, un punto clave ha sido roto, entonces esta zona es válida. Luego lo que hacemos, pues esperamos a Nueva York, ponemos nuestra orden de buy limit. No importa en qué punto entres de la zona, siempre y cuando te encuentres dentro de la zona. El stop siempre lo recomiendo ponerlo por debajo del último bajo o por debajo del último alto si tu posición es en venta. Por ejemplo, en este caso estamos en compra. Pones tu posición de buy limit o tu posición de compra directa una vez el precio se encuentra en la zona. Por lo general siempre te recomiendo ponerlo al inicio. Yo ingresé acá porque habíamos estado en sesión en vivo y el precio ya estaba dentro de la zona, entonces entramos por mercado. Entonces el precio ingresa, entramos por mercado y luego después nos da una reacción. Nosotros llegamos a cerrar en el 1 a 1, si no me equivoco, acá. ¿Por qué habíamos cerrado en el 1 a 1? Bueno, nosotros habíamos estado en la sesión en vivo. Las razones para cerrar una operación son, primero, bueno, la primera razón, tienes que entender de que la sesión operativa que yo manejo, por acá la tengo marcada, es entre las 8 de la mañana, bueno, es de hora Nueva York, y las 10:30, 11 de la mañana. Entre las 10 y 11 de la mañana también. A esa hora es donde normalmente termino. Entonces, en este caso ya había cerrado porque el precio ya se estaba acercando, ya eran las 10 de hecho, entonces lo mandé a cerrar por la hora. Porque después de esa hora pues ya no opero, ya no estoy dentro de la computadora analizando ni operando, pero el precio nos había dado reacción, mandamos a cerrar en el momento correcto, en el momento preciso, porque después el precio se regresó. Entonces, muy aparte, ¿por qué fue muy importante cerrar en el 1 a 1? Porque el precio después de que tomó esta liquidez, pues se regresó completamente de nuevo a la zona. Entonces, un error que la gente normalmente comete, y esto siempre lo digo a la hora de hacer sesiones en vivo, es que las personas a la hora de hacer day trading quieren hacer trades perfectos, quieren hacer trades, por así decirlo, con poco stop y obtener movimientos de 30, 40, 50 puntos. Tú tienes que entender que, por ejemplo, mira, esto fue dentro de la Golden Hour de Nueva York. ¿Por qué te digo la Golden Hour o la hora de oro? Porque fue entre las horas donde se combinan Londres y Nueva York, que normalmente es entre las 8 hasta las 10 o 11, si no me equivoco, de la mañana, hora Nueva York. Y desde este punto hasta este punto, por ejemplo, se movieron 13 puntos. Si tú ves otro día, por ejemplo, vas a ver que acá se movieron 20 puntos. O desde este punto hasta este punto se movieron 20 puntos. Entonces, por lo general, Nueva York, fuera de noticias y demás,
te puede mover entre unos 20, 30, 35 puntos, por así decirlo. Entonces es lo común, es lo normal, al menos en el euro dólar. Entonces, siempre me centro a hacer operaciones cortas, movimientos cortos. No intento hacer algo como por ejemplo esto, de repente poner un stop acá y un take profit y decir que el precio va a llegar hasta tomar estos altos y cosas así, 48 puntos, obtener un 1 a 4, un 1 a 5 y de repente decir pues que todo esto se va a dar en toda una sola sesión. Pues no es así, te vas a engañar y te vas a dañar la cabeza, vas a creer que no eres bueno, cuando en realidad muchas veces sí eres bueno, muchas veces sí vas a tener la dirección. Entonces, es muy importante entender eso. O que de repente esperas una zona, estás esperando a que el precio toque el punto o toque la zona, porque, pues, porque te quedas esperando el trade perfecto y luego después no te lo da, porque ese movimiento no se va a dar en un día. Y bueno, luego de eso, pues el precio viene, nos da, si no me equivoco, bueno, hasta este punto dio un 1 a 5, nosotros llegamos a cerrar en el 1 a 1, si no me equivoco, pero el precio en sí tuvo una muy buena reacción a la zona, ¿ok? Es lo que normalmente pues espero, luego después ya el precio había prácticamente cerrado pues el día y después lo que pasa después ya no me importa. De todas maneras, si no me equivoco, la dirección, mira, fue completamente, claramente alcista, de hecho, pero no lo va a dar en el momento, mira. El precio viene, lo que hace se mantiene acá. Esto es ya prácticamente procesos distributivos que todo el mundo lo conoce. Esto es en una temporalidad mayor. En una temporalidad menor nosotros aprovechamos estos movimientos. Precio viene, rompe, pues agarra, se queda acá a la par junto con este bajo. Pues de hecho toda esta zona ha sido en una temporalidad mayor. Nosotros la habíamos refinado para la de Londres. Y el precio reacciona y continúa con su distribución alcista. Entonces, yo te recomiendo mucho practicar la dirección. En la dirección, la gente, bueno, los que ya me conocen saben que en lo que respecta a dirección, muchas veces tengo razón. Esto no me hace mejor trader que nadie ni nada, simplemente me hace una persona pues con mucha experiencia, con mucha cabeza y pues que ha practicado mucho. Entonces, esto fue el trade del euro dólar el día 8 de mayo. Ok, ahora vamos con el segundo trade. El segundo trade que tomamos fue el del dólar CAT, un 1,5% de riesgo. Ok, vamos a buscarlo. Ok, aquí estamos, 14 de mayo, acá estábamos en vivo ya con la comunidad. Y habíamos tomado una operación que había sido 1 a 5. Esta fue la operación que se envió. Esta fue la operación que tomamos en vivo. Fue un 1, no, perdón, cerramos en un 1,5 la operación. Y vamos a darle la revisión. Bueno, que estamos en el USD CAT y comenzamos un día anterior marcando nuestra zona. Por ejemplo, acá tenemos esta zona de demanda que la tuvimos, por así decirlo, confirmada porque fue una zona creada después de que el precio nos rompiera no simplemente estos puntos de acá o este punto de acá, sino que este punto de aquí también nos rompió todos estos puntos estructurales válidos. Así que le da cierta validez. Luego después el precio tuvo cierta reacción, no llegó a romper completamente, pero lo que me gustó, que esto es algo que le agrego de hecho también a las zonas para poder validarlas, que es algo que me olvidé mencionar, que es que nos generen liquidez por encima de la zona. Por ejemplo, esto de aquí. Normalmente las zonas en sí se validan. Primero está la forma de la creación, que se cree primero después de tomar liquidez, que después rompa puntos estructurales, puntos importantes, y que nos genere de nuevo liquidez antes de la zona. ¿Ok? Entonces, ya luego después le agregamos, en este caso, que sean zonas multi-time frame. ¿Ok? Vamos a poner MTF. Que sean zonas multi-time frame. Entonces, este caso, pues teníamos esta zona de demanda en el USCAT. Vamos a liquidez por tomar. Listo. Bueno, ya había sido liquidez tomada, de hecho. Nos genera liquidez antes de la zona. De hecho, acá también de nuevo tenemos proceso distributivo, ¿ok? Bastante conocido. Esto es una acumulación. El precio viene, manipula, para luego después distribuir. De hecho, acá encima teníamos acumulación también. Perdón, acá encima tenemos liquidez por tomar. Entonces el precio ingresa, pero lo que nosotros hacemos, como nosotros estamos haciendo day trading, lo que hacemos es tratar de minimizar la zona o de refinar nuestro punto y nos vamos a temporalidades menores. Pero antes de eso nos fijamos, tenemos la temporalidad de 1 hora y tenemos nuestra zona de demanda. Nos vamos a la temporalidad de 30 minutos y todavía seguimos teniendo la zona. La zona pueden ser estas dos velas o puedes tomar esta misma de acá. ¿Okay? Hay personas que lo hacen de distintas formas. Luego después tenemos en la temporalidad de 15 minutos, tenemos esta zona de aquí, o puedes tomarla desde acá. ¿Okay? Si te vas ya de repente mucho más abajo, como en 5 minutos y eso,
pues sigues teniendo todavía la zona. Puedes tomar estas dos velas de acá o esta de acá. Pero bueno, como les dije, si bajan mucho la temporalidad, lo más probable es que el precio te vaya a dejar. Si es que bajas como a 5 minutos o así, tratar de refinarlo mucho a veces hace que el precio pues te deje. Entonces, nosotros en todo caso tomamos esta zona en la temporalidad de 5 minutos. Vemos cómo el precio ingresa. Y para empezar, pues si nosotros estamos en la temporalidad de 1 hora, sabemos que toda esta es nuestra zona. Sabemos que nuestro stop por lo general deberíamos mantenerlo por debajo de la zona o por debajo de este bajo. Nosotros estamos analizando la temporalidad de 15 minutos. Por lo general, lo que me gusta en estos casos, cuando vemos que el precio está ingresando con fuerza, es esperar a que cierre la vela. En este caso, pues cerró la vela, nos dio la reacción, ¿ok? Nos dio una pequeña reacción, ya acá tú puedes irte a temporalidades menores, como para poder buscar tu confirmación. Por ejemplo, hay personas que se van a la temporalidad de 1 minuto, ven una reacción y luego intentan ingresar y todo lo demás. Esto ya depende de cada persona. Pero bueno, nosotros tomamos nuestra posición en compras. Si no me equivoco, fue por acá, 1 a 3. El stop, en este caso, lo tuvimos a la misma altura de este bajo. Entonces luego vimos que el precio viene, reacciona y nosotros cerramos la operación como en un 1.5% por ahí. Y el precio, bueno, continuó subiendo y la dirección pues nos fue bastante bien, el trade también. Y luego después a mí ya no me importa qué es lo que pase. Una vez ya yo cierre, una vez se acabe todo esto de la franja verde, a mí no me importa qué es lo que pase. Por ejemplo, desde este punto hasta el take profit, que fueron unos 1.5, fueron 15 puntos nada más. En sí, el USD CAD en ese momento, por noticia, dentro de la sesión, había movido como 57 puntos, pero fuera de noticia, movió 23 puntos. Entonces, a esto es a lo que me voy con el tema de hay que saber qué es lo que estás buscando dentro de una sesión. Si tú de repente te vas a dejar llevar por lo que ves en redes sociales y en general querer tener entradas súper perfectas, pues la verdad te estás haciendo daño, porque muchas de estas cosas es por venderte, por simplemente venderte bueno, lo que te quieran vender, ya sea que te quieran vender un curso, cosas así. Es por eso que hago este tipo de videos para que puedan entender cómo veo desde cero, desde mi punto de vista y desde mi panorama, porque hay personas que dentro de una sesión compran y venden y ambos pueden estar en lo correcto. Por ejemplo, hay personas que acá han podido vender y han estado en lo correcto y hay personas que acá han podido comprar y han estado en lo correcto dentro del mismo día. Simplemente tienes que fijarte cuál es el movimiento que vas a operar y saber que estás operando movimientos, no distribuciones. ¿Por qué te digo que estás operando movimientos y no distribuciones? Porque estás haciendo day trading, estás buscando como que 25 puntos, 30 puntos, 23 puntos, 20 puntos. Distribuciones son hacer posiciones un poco más largas que te puedan dar en cuestión de días, semanas, donde hagas más de 100, 150, 200 puntos. Eso es una distribución. Lo cual sí recomiendo hacer intraday o swing trading para que puedas tener un mayor manejo de la dirección. Pero bueno, esta fue la entrada del USD CAD, ¿ok? En el día 14 de mayo. Luego después tenemos el euro dólar en el 15 de mayo que tuvimos un menos 1%, ok, esto también lo vamos a revisar. Bueno, aquí estamos, el 15 de mayo fue este euro dólar en ventas, aquí está el análisis. Esto de hecho lo envié, fue una entrada tipo intraday o swing, que fue una entrada que envié de acuerdo a que estábamos haciendo un seguimiento en el euro dólar. De hecho, fue un stop loss. A ver, vamos a revisarlo acá. Porque habíamos tenido esta zona creada que había sido, a ver, acá. Vamos a poner zona de ofertas. Habíamos tenido esta zona creada y validada, pero el error de este punto, de hecho, fue haber comprado premeditadamente porque teníamos luego esta zona de acá. Teníamos estos dos puntos. De hecho, aquí tenemos De hecho, acá tengo el análisis. Si lo vemos en la temporalidad diaria. Este seguimiento lo llevamos haciendo en el euro dólar pues durante mucho tiempo. Todo ha sido enviado por Telegram, todo lo envió por Telegram. Lo que yo estaba esperando era que el precio, pues de hecho desde hace meses venimos siguiendo todos estos movimientos del euro dólar. Luego nos habíamos situado en este rango, estábamos esperando las ventas dentro de esta zona, pero nos la dio un poquito por encima, que fue en la zona que les estaba diciendo. Entonces ahorita el precio se continúa cayendo, mire, ahorita está prácticamente en acumulación y ya después voy a estar mandando mi dirección pues, en el canal de Telegram. Pero bueno, vamos a irnos a ver, justo acá. Entonces tenía dos zonas creadas. Vamos a la temporalidad de 4 horas. Tenía dos zonas creadas. Tenía esta zona y esta zona, ¿ok? Entonces ambas zonas estaban un poco válidas, que fue este punto. ¿Por qué? Porque fue creada después de tomar liquidez y nos rompió puntos estructurales. Y luego después teníamos esta zona de aquí, que esta zona no era como una zona pues tan marcada como tal como esta,
pero de todas maneras era válida porque seguía cumpliendo el mismo requisito después de haber tomado liquidez, por ejemplo, de estos puntos de acá. En toda esta distribución que rompió estos puntos estructurales de aquí y luego los siguientes, pues fue fue el movimiento fue después, perdón, de haberse creado esta zona. Además de ello, esta zona tenía algo más importante que esta, y era que nos había creado liquidez. Entonces nosotros fuimos parte del inducement con este punto de acá, porque tomamos ventas dentro de esta zona, que de hecho sí nos dio reacción. Por eso les digo, van a haber zonas donde vas a tener reacciones cortas y otras reacciones más largas. A lo mejor esta zona para hacer como que un intraday, perdón, como para hacer day trading hubiera estado genial. Sin embargo, pues nos tocó el stop, pero la dirección siempre fue correcta. La entrada fue acá con 25 puntos de stop, si no me equivoco. Hay veces que puedes hacer específicamente esto, poner el stop por encima de ambas zonas, pero personalmente pues no lo recomiendo porque el stop es muy alto. Entonces, lo que sí recomiendo de repente es tomar como que dos puntos, ya sea que tomes uno en este punto a menor riesgo, a 0,5, y otro a mayor riesgo o a la diferencia de riesgo, otro 0,5 en este punto de acá, que de hecho fue lo que hice. Pero bueno, tuvimos esta entrada que el precio nos sacó stop para después reaccionar a la segunda zona que teníamos un poco más arriba. De hecho, acá el precio nos sacó prácticamente por nada. Si hubiéramos tenido de repente unos 30 o 35 puntos de stop hubiera sido bueno. Pero luego ya después de que el precio pues nos sacó, reaccionó bastante bien. El error más que todo fue pues dos cosas. De repente haber tenido el stop un poco tan corto sabiendo que tenía dos zonas, porque sí era consciente de la segunda zona. Simplemente pues que me daba como que un poquito de mayor confianza esta de acá. Pero sin embargo lo que no me di cuenta en ese momento y lo reconozco es de que antes de esta zona había sido creada esta liquidez. Antes de esta zona teníamos este punto como liquidez pero que estaba muy lejano. Entonces este punto de acá pues funcionaba bastante bien como forma de inducement, un punto de liquidez donde la gente comienza a vender, lo saca para luego vender en este punto de acá. Entonces, luego después vemos como el precio confirma pues el cambio estructural. De hecho, después de romper este bajo, regresa a esta zona que fue creada, tenemos liquidez por encima de la zona y continúa cayendo. Podemos ver cómo el precio respeta la zona de una muy buena manera. De hecho, esta venta también fue enviada, la vamos a revisar después. Y vemos cómo el precio sigue cayendo. Entonces, toda esta dirección en sí, toda esta revisión, la tienes en Telegram. De hecho, todo esto lo mando por Telegram. Pero bueno, vamos a revisar la siguiente señal. En este caso fue un stop loss del 1%. Aquí podemos ver que había enviado el sell limit en la segunda zona, que era un poco más arriba. Pero después el precio pues ya prácticamente se había ido y no nos reaccionó. Que fue que el precio llegó hasta este punto y no nos llegó a reaccionar. Fue días después recién donde ingresó muy bien a la zona y reaccionó. Luego después de eso tenemos el euro dólar el 21 de mayo de 1,5%. Vamos a darle la revisión. Y bueno, acá estamos el 21 de mayo. A ver, déjenme cerrar esto. Acá estamos el 21 de mayo. Primero comencé en la mañana enviando mi dirección a ustedes. Aquí de hecho, esta es la zona que estábamos mencionando. Es esta zona de acá. Les estaba enviando mi dirección, que me estaba manteniendo firme en la dirección. Y lo que estábamos viendo era que el precio, pues estábamos esperando a que el precio de nuevo ingrese a esta zona para luego darnos toda esta caída. Que fue lo que tuvimos, que el precio después ingresó de nuevo a esta zona para darnos toda la caída. Pero lo que estábamos viendo de momento hasta que eso pase, pues era dos puntos de interés donde podíamos tomar posibles compras. Ahí estábamos viendo que el precio estaba acumulando para luego pues poder manipular y distribuir en alguno de estos dos puntos. También había enviado un análisis del euro-yen, que el precio había tomado este alto importante, este alto histórico de hecho, donde estaba creando un nuevo rango, generando una nueva estructura. Y esta zona pues de una posible reacción en ventas, que eso lo vamos a ver después. Pero bueno, acá ya estábamos en vivo, de hecho con la comunidad, bueno, la dirección y el análisis la había enviado todo a Telegram, de hecho también, y en la sesión en vivo y a la comunidad se había enviado también la señal, la habíamos tomado en vivo, que fue, esta de aquí fue la señal enviada en compras, habíamos estado en vivo. Ahorita vamos a explicar el trade y la habíamos cerrado en un 1,5%. Y bueno, que estamos en el gráfico, es el 21 de mayo, el día que se envió la señal. Y antes de entrar a la sesión, de comenzar a operar, pues comienzo a ver los puntos posibles donde el precio me puede generar cierta reacción. El primero que vi fue este punto. De hecho, estos fueron los posibles puntos que había tenido en la mira.
y que los había enviado en Telegram. Y otro punto que tenía estaba un poco más abajo de aquí. ¿Por qué me decidí en comprar en este punto de aquí? Porque esta zona había sido un poco más validada que esta, que había sido en un punto acumulativo. Normalmente las zonas en puntos acumulativos tienden a o no llegar o no funcionar, o se los llega o tienden a ser llevados. Esta zona de aquí está más confirmada porque fue creada después de tomar liquidez, o sea, después de romper este punto de acá. Y luego nos rompió estos dos altos. Entonces me había generado pues liquidez también antes de la zona, que era en este punto de aquí. Y esto me había validado la zona para poder entrar en compras. Entonces, después en la sesión de Nueva York, vemos el precio tomando la liquidez y llegando a nuestra famosa zona que estábamos esperando. La entrada que tuvimos, de hecho, fue nada más al inicio de la zona, fue acá, el stop por debajo de la zona. Habíamos enviado una orden buy limit y podemos ver cómo el precio pues nos da una reacción y luego nosotros ya le enviamos a cerrar en el 1,5%. Ahora, ¿por qué enviamos a cerrar? Esto, pues lo más probable es que ya sepan que es muy obvio, que enviamos a cerrar porque ya había terminado nuestra sesión operativa. Entonces, si tú ves hasta este punto, era un 1,5%. Entonces, fueron 15 puntos de movimiento desde este punto hasta este punto. Luego ya había terminado nuestra sesión operativa y lo que pase después ya no me interesa. Esta fue la reacción pues que tuvimos, la reacción que estábamos esperando. Fue una reacción de 15 puntos al iniciar la sesión de Nueva York, que fue más o menos acá. Tuvo una reacción de 27 puntos por noticia y luego sin noticia de 15 puntos. Entonces, muy importante lo que comento de que tienes que saber cuántos puntos estás buscando o de repente qué movimiento estás buscando o hasta qué zonas estás buscando el movimiento. Porque si yo de repente agarro y pongo mi orden así esperando a que el precio llegue hasta esta zona, yo sé que el precio va a llegar hasta esta zona. Sé cuál es mi dirección, sé muy bien, yo soy muy bueno en obtener la dirección del precio. No lo digo por presumir ni nada, sino lo digo porque ya tengo cierta experiencia. Pero por la misma razón de que tengo cierta experiencia, sé de que este movimiento no se va a dar en un día. Y de hecho, si nosotros quitamos esto, podemos ver que el precio efectivamente llegó de nuevo a las zonas, pero antes me hubiera sacado. Entonces, el precio sí llegó hasta la zona, pero pasaron, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como 9 días después para que el precio llegue. Entonces, de hecho, si te das cuenta, acá el precio también reaccionó, ¿ok? Un día después, donde pudimos haber tenido otra compra. Y si hubiéramos tenido otra compra acá, también hubiera sido una compra pequeña hasta que termine de 1,5%, hasta que termine nuestro horario operativo. Entonces, eh, es muy importante saber esto. Yo me di cuenta mucho después que muchas veces no era rentable haciendo day trading por eso. Esto te puede pasar ya sea porque seas swing trader o intraday trader y estés acostumbrado a operar movimientos grandes o esperar movimientos grandes, pero también es una ventaja porque cuando tú eres swing trader o intraday trader tienes la costumbre de esperar, tienes la costumbre de saber de que tienes que esperar a un buen punto, un buen movimiento para luego recién vender. Entonces, o de repente simplemente pues te estás dejando llevar de lo que ves. Entonces tienes que entender lo que estás operando, en qué momento lo estás operando, en qué sesión y saber lo que normalmente el par puede mover para poder tomar una operación. Ok, luego después tenemos euro dólar el 24 de mayo que tuvimos un 1% arriba, vamos a buscarlo, que fue en este punto de acá. Ok, aquí estamos, 24 de mayo. Fue una operación en la que tuvimos un 1%, cerramos al 1%, una operación con 5 puntos de stop, 15 de take profit. ¿Okay? Vamos a ver el 24 de mayo, que fue este día de acá. Van a haber veces donde tú vas a ver distintos tipos de movimientos en el día. Por ejemplo, en este caso el euro dólar, desde el inicio del día, por ejemplo, tanto Londres, en la sesión de Londres, de la más volátil, luego después pre-New York y New York se había mantenido en toda una distribución alcista. No teníamos nada claro, pero lo que sí teníamos a favor era la dirección que estábamos siguiendo. Para esto es muy importante siempre mantener un seguimiento de tu análisis que estás haciendo de manera semanal o de manera mensual. Por ejemplo, ahorita, ni bien termine el mes, yo lo que voy a hacer es reiniciar completamente el gráfico y de nuevo analizar, ir siguiendo los movimientos. Porque a veces cuando te quedas en la cabeza con una idea es muy difícil sacártela. Entonces tienes que hacer como un refresh con tu mente, refrescar tu mente y tratar de ver otro panorama o tratar de encontrarle sentido a tu panorama. Porque si no, si eres una persona terca en el trading, una persona pues que no reconoce mucho su error, vas a terminar perdiendo. Entonces, en mi caso, pues como yo tenía una dirección que estaba siguiendo desde inicio de mes,
y que habíamos ido dándole seguimiento y seguimiento y seguimiento, porque cada mes yo que veo una dirección le voy dando seguimiento. Termina el mes, analizo de nuevo para ver los posibles puntos, movimientos y distribuciones de ese mes. Entonces, habíamos tenido una distribución pues sin absolutamente nada, bastante directa, pero lo que teníamos claro era lo siguiente. Lo primero era este alto de acá, este punto. ¿Ok? Lo primero era este punto, que lo veíamos como liquidez, ¿ok? Donde el precio iba a venir a tomarlo. ¿Por qué? Porque teníamos esta zona, que era una zona mayor, una temporalidad mayor, que el precio tenía que venir a buscar para luego recién darnos toda esta caída. Entonces, acá lo que teníamos en sí era liquidez, muy aparte de que estaba bastante cerca de estos dos puntos, que también son liquidez. Entonces, normalmente cuando tienes zonas con puntos bastante cercanos, pues no son válidas. Entonces, por ejemplo, esta zona hubiera sido mucho mejor si hubiera sido creada después de tomar liquidez de estos saltos. Entonces, ¿por qué? Hubiera sido creada después de tomar liquidez, luego después romper el punto estructural y nos hubiera dado como que una mayor validez. Como no lo hizo, pues simplemente lo tomamos también como liquidez. Entonces, eso era lo primero. Lo segundo, teníamos una distribución bastante directa, nada que ofrecernos en sí. Entonces, lo que normalmente debemos hacer en esos casos, pues es fijarnos en la estructura actual. ¿Cuál es la estructura actual? Por ejemplo, estábamos viendo, tenemos que dividir el precio en rango. Esto es un rango, esto es otro rango, o bueno, esto es otro rango, luego esto es otro rango, esto es otro rango, esto es otro rango y esto es otro rango. Entonces, yo estaba actualmente trabajando en base a este rango de aquí. El precio en sí ya había llegado al final de la sesión operativa, lo que me dice de que ya no había tanta volatilidad como para poder, como para que el precio venga y caiga completamente. Entonces, lo más probable era el que el precio iba a venir a tomar este punto, tanto con este punto, pero lo iba a hacer de una forma bastante lenta, pues que el precio venga y luego así, 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 y luego pues continúe subiendo. Entonces, yo me centré bastante en esta zona de acá. ¿Ok? Que tú cada zona que veas tienes que verla dependiendo de la temporalidad. Por ejemplo, en este caso había sido una temporalidad de 5 minutos, que habíamos visto que el precio, pues esta zona fue creada después de tomar este pequeño bajo, hubiera sido mucho mejor si tomaba este, pero sigue estando dentro del rango y rompió este punto estructural fuerte. Entonces, para que el precio continúe con su punto, o bueno, con la estructura en sí, tenía que venir a esta zona y luego tomar esto. Era todo lo que yo estaba buscando. No estaba buscando que el precio ingrese para luego tomar super compras hasta la zona de aquí, buscar un 1 a 10, nada de eso. Lo único que estaba buscando era un movimiento corto, desde acá y hasta acá. Entonces, vemos que el precio, pues primero rompe este punto. ¿Y qué es lo que hace al romperlo? Me genera de nuevo otro rango y lo que me genera es liquidez antes de la zona, lo cual la valida mucho más. Luego vemos que el precio regresa, toma la liquidez en este punto de acá, ¿ok? Y aquí nosotros, bueno, en este caso toma este punto y en esta zona nosotros tomamos nuestra compra. De hecho, nosotros enviamos un buy limit. La mayoría de mis posiciones siempre son órdenes límite. Muy pocas veces tomo una posición directa, pero la mayoría de veces que hago day trading siempre son órdenes límite. Entonces, lo único que estaba buscando era pues que el precio venga y tome este alto de aquí. Fue por eso que simplemente fueron 15 puntos. Entonces luego el precio viene, ingresa. Y luego ¿qué hago? Ya acá comienzo a marcar mis puntos. Aquí sería un 1 a 1 y aquí arriba sería un 1 a 2. Entonces, el stop loss por debajo de estos bajos, ¿ok? Para que no nos vaya a sacar. Y luego vemos que el precio nos da la reacción. Llegamos a cerrar al 1%. Simplemente tomamos el 1 a 1. Ahora, ¿por qué cerré? Pues la verdad, simplemente cerré porque ya estaba fuera del horario. Ya le había sacado un 1% al mercado y no había absolutamente nada más que hacer. No tenía por qué poner la posición break-even y esperar a ver qué pasa para ver si es que me llega el take profit y hago un 1 a 3 o si de repente pues pongo la posición en break-even y pongo la orden hasta acá para tener un 1 a 8 y cosas así, y luego publicarlo en redes sociales y creerme el mejor y todo lo demás. No, ya le saqué mi 1% al mercado,
En una cuenta de 100K son $1000, en una cuenta de 200K son 2000. No tengo absolutamente nada más que hacer. Eran las 2:15 de la tarde, 2:25, 2:20 de la tarde. Yo ya tenía que almorzar, no tengo nada más que hacer. Cierro la operación, me libero, me voy con ganancias y listo. Ya le gané al mercado. No tengo nada más que hacer. Luego el precio pues viene, se mantiene ahí y ahí. Esto ya fue mucho después de la sesión, mucho después de mi entrada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues el precio viene y comienza a acumular. Sigue acumulando, sigue acumulando, sigue acumulando, sigue acumulando, sigue acumulando. Y luego después, ¿qué hace? Rompe. Exactamente lo que les digo, rompe. ¿Por qué? Porque toma liquidez de este punto, liquidez de este punto y liquidez de este punto. Entonces ya se fue directamente a la liquidez. ¿Qué hubiera pasado si yo de repente digo, hoy voy a dejar mi orden? Me saca. Me hubiera sacado tranquilamente. Mejor me voy con mi 1% y no estoy ahí holdeando órdenes hasta el día siguiente o cosas así. Para eso tengo otro tipo de análisis con otro tipo de operativa. Bueno, de hecho es casi la misma operativa, pero tiene ciertas cosas que hacen que sea distinto para hacer swing trading o intraday trading. Entonces, esta fue la entrada donde tuvimos un 1%. Luego tenemos este euro dólar el 28 de mayo y esta libra dólar es también el 28 de mayo de 1% en uno y 0,7% en otro. Vamos a revisarlo. Bueno, acá lo que tenemos es, estamos en el 28 de mayo, comenzamos la mañana enviando nuestra dirección. Lo primero que había enviado era esto de aquí, que teníamos esta zona donde el precio estábamos esperando que tome liquidez por encima de la zona, una zona creada después de tomar o de barrer liquidez y romper puntos estructurales fuertes, liquidez antes de la zona, y estamos esperando que el precio ingrese para que nos pueda dar una venta. Esta es la temporalidad de 4 horas, esta es la dirección que estaba enviando. Con respecto al euro dólar también estaba esperando el mismo caso, de hecho precio pues tenía liquidez acá. Esta zona que ves en azul es una zona, pues por así decirlo, reducida, una zona refinada en la misma zona grande, liquidez por debajo de la zona y esperando que el precio ingrese para poder vender. Acá estaba explicando sobre la divergencia entre el DXY y la divergencia entre el euro dólar, que es algo que utilizo bastante. Me gusta bastante utilizar el tema de las divergencias. Y aquí ya estábamos en vivo. Pero lo que estoy viendo es que no, bueno, habíamos operado en vivo, pero no había enviado en Telegram. De hecho, de repente solo tomamos la orden directa. Aquí sí vi que envié la libra dólar el mismo 28 de mayo, que es este de acá. Pero acá tengo la recapitulación de momento que tomamos. De hecho, la podemos ver juntos para que puedan ver de acá cómo son las recapitulaciones y de repente pues puedan ir a Instagram. Viene a compras hasta que el precio tome el alto que nos ha dejado justo acá, que este alto es de Asia, se ha creado una zona tanto en Asia, y nos vamos a una temporalidad menor como la temporalidad de 5 minutos. Podemos ver que el precio ahorita ha reaccionado a esta zona que se ha creado, de hecho ha venido reaccionado a este punto, así que de momento vamos a esperar a ver si el precio nos puede dar una reentrada. También podemos ver la libra dólar, el mismo caso, tenemos este alto de acá, que el precio puede venir a inducir. Actualmente estamos en base a este rango, de hecho parece que podemos tomar compras en la libra dólar, porque el precio ha reaccionado a esta zona de acá, la temporalidad de 1 hora, y en temporalidades menores como M15, M30 ha reaccionado a este punto. Bueno, podemos ingresar en compras ahora mismo, de hecho vemos que una temporalidad menor, por ejemplo, si nos vamos a la temporalidad de 1 minuto, el precio puede venir a reaccionar a esta zona de acá, pero de hecho se encuentra dentro de la misma zona, así que vamos a entrar en compras ahora mismo, compra justo acá, con stop de 10 puntos, ¿ok? Mientras vamos a ver cómo va el euro dólar también, ¿ok? El euro dólar al parecer también nos está dando un descuento en el precio en esta zona de acá. Me gustaría tomar una compra también en este punto. No, que ya podemos entrar en compras, muchachos, no vamos a poner el orden pendiente, entramos en compras directamente. Estamos en compras en el euro dólar y la libra dólar. Tuvimos una muy buena reacción, así que ahorita de momento vamos a dejar el 30 a ver cómo se desarrolla. Ok, muchachos, vamos al 1% en el euro dólar, vamos a cerrar la posición más 1%. El libra dólar parece que la vamos a cerrar al 5,7% ya por la hora. Estamos a 5 minutos de terminar la sesión operativa. Bien, muchachos, ya estamos fuera de ambas operaciones. En total ha sido un 1,7% por el día de hoy, un 1% en el euro dólar y un 0,7% en la libra dólar. Pero cuéntenme, ¿cuánto lograron ingresar? José René dice genial, positivo, dice Juan, genial, José Retro, genial, hermano, muy bien. Si yo entré y ahora sí 1% para hacer mi prueba de GTMO, genial, me parece genial. Bueno, muchachos, eso sería todo conmigo por hoy. Ya cerramos nuestras posiciones por la hora, así que ya nos estamos viendo el día de mañana. Bueno, sí, tomamos posición directa. En este caso no habíamos puesto ni buy limit ni nada. Habíamos tomado posición directa, por eso no la pude enviar. La de la libra dólar sí fue enviada. Vamos a analizar las dos, ok, desde cero. Les voy a explicar, aunque ahí tienen el reel. De hecho, las recapitulaciones normalmente son para eso, para que puedan ver para que puedan ver normalmente pues cómo opera en vivo y todo lo demás. Esto fue el día 28 de mayo. Lo que teníamos en un principio a simple vista era esta zona creada que el precio había estado reaccionando. Esta es la zona de una temporalidad mayor y que estaba dentro de un rango. El rango sería desde este punto hasta este punto. Un rango es como una mesa de trabajo prácticamente. Es como, por ejemplo,
esto de aquí sería el rango. Entonces, normalmente cuando tienes un rango significa que tú vas a trabajar en base a lo que tengas dentro, porque el precio se va a dirigir hacia dos direcciones, o hacia este punto de acá, o hacia este punto de acá. Entonces, eso hace que reduzca tu visión y de que no te puedas ir de repente tan lejos a ver la zona que tienes de tal día, tal fecha y cosas así. Al menos como de repente para hacer day trading, porque en el day trading, como lo que buscas son movimientos cortos, entonces tienes que centrarte pues en sí, en lo que ves, por ejemplo, ya sea en el mismo día o máximo en los últimos 2 días. Entonces yo recomiendo bastante una hora como para que puedas ver tu dirección, zonas un tanto fuertes donde puedan tener ciertas reacciones. M15, M5 ya directamente para hacer tu análisis, para operar. Por ejemplo, en mi caso teníamos esta zona en la temporalidad de una hora que el precio estaba dando reacción. Eso es lo primero. Lo segundo, como dirección ya un poco mayor, yo tenía este alto de acá que fue creado también en Asia y que teníamos esta zona, que esta zona ya es más que todo como para una venta tipo intradía, swing, que esta zona estaba confirmada para ventas, es una zona creada después de tomar liquidez, luego después rompe puntos estructurales y nos genera liquidez por debajo de la zona como para poder inducir al precio. Entonces, acá teníamos nuestro rango, nuestro espacio de trabajo. Y una vez que vimos que el precio estaba reaccionando en una temporalidad mayor, lo que hacemos pues bajamos la temporalidad. Nos vamos a 15 minutos. Bueno, nos damos cuenta que también la zona es una zona multi-time frame de hecho. Pero ya en temporalidades menores tú puedes como que reducir la zona y ves que está reaccionando a esta zona de acá. Acá de hecho ya estábamos como por finalizar, de hecho la sesión operativa, entonces no estaba buscando, por así decirlo, una reacción súper fuerte en sí. La entrada fue prácticamente esta, fue, bueno, yo la cerré al 0,7%, pero llegó casi al 1 a 1. Entonces la reacción fue muy corta, de hecho, y mandé a cerrar específicamente porque ya estaba a punto de cerrar la sesión operativa. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera querido centrar o cerrar de repente en mi dirección higher time frame? Porque la dirección que tenía con respecto a ese high y con respecto a la zona que tenemos un poco más arriba era una dirección higher time frame. Entonces, no hubiera tenido cierta validez y utilizar una zona de 5 minutos para mantener una posición con dirección de un análisis de 4 horas o de 1 hora. Entonces, muy aparte de que ya estaba cerca a terminar el horario operativo que tengo para hacer day trading, y eso hizo que cerrara la operación para poder sacarle pues beneficio al mercado. Entonces, luego después lo que hizo el precio, pues rompió y me hubiera sacado stop si es que hubiera mantenido esta orden. Yo sabía que esta zona iba a funcionar, sí, pero sabía que no nos iba a dar la reacción o la super reacción que estábamos esperando. Entonces, eso es lo que quiero enfocar mucho con este video y con estos trades que ven que normalmente hago. Y de repente, si ustedes se van al canal de Telegram o si revisan nuestro historial desde el año pasado, historial ya sea de las señales que enviamos, los análisis y todo lo demás que con respecto a day trading, normalmente pues operamos movimientos cortos en sí. No me mantengo holdeando una operación, al menos con un análisis day trading, durante todo el día o cosas así, porque no tiene caso hacerlo. Tu dirección va a depender mucho de la temporalidad en la que la estás viendo. Entonces, lo que a mí sí me gusta ver es que de repente, si yo veo que tengo una zona en 1 hora, significa que va a ser lo suficientemente fuerte como para darme una reacción en una temporalidad como M15 o M5, que fue de hecho lo que pasó. Entonces, este fue el trade que pudimos tomar. Luego después nos salvamos de una pérdida si es que lo hubiéramos dejado correr, si es que hubiéramos estado con esas expectativas de decir, acá voy a sacar un 1 a 3 y todo lo demás. Y muy aparte de eso, yo ya sabía que la libra dólar en sí ya estaba dando su distribución. Miren, en todo este punto ya ha movido 20 puntos. Entonces la distribución del day trade siempre se varía entre unos 20, 25, 30, 35 puntos. Si es que es noticia, puede ser un poco más de repente. Pero con esto, pues ya habíamos cerrado el trade, ya estábamos seguros, ya estábamos fuera. Ahora, con respecto al euro dólar, bueno, vamos a ver qué pasó después, de hecho, con la libra yen, perdón, la libra dólar, el precio continuó cayendo y no fue después hasta, a ver, déjenme mostrarles, déjenme poner esto en 1 hora. Miren esto, no fue después hasta de 1, 2, 3 al cuarto día, no fue hasta después de 4 días que el precio pues vino a tomar este alto que había sido, bueno, que se mantuvo, de hecho, déjenme poner en 4 horas para que se vea mejor, que se mantuvo con este alto de aquí. Entonces teníamos estos dos puntos, esta zona es válida y ya les dije que este ya es más que todo como para un trade swing y de hecho esta venta la enviamos al canal de Telegram también, tanto el análisis como la venta. Entonces, imagínense, pues
tú entras acá, una posición corta, inicio de la zona, pones tu stop por encima del último alto, que en nuestro caso creo que pusimos como 30 puntos de stop. Y acá tranquilamente hubieras tenido una posición 1 a 3, 1 a 4, pues dejando la operación que, mira, ingresando ahora vamos a poner esto en una hora. Entrando este día, 1, 2, 3, 4, 5 días. Prácticamente 5 días para que se dé esta operación. Y ya, pues luego después el precio ahorita de acá nos ha generado liquidez. Ya le estamos haciendo el debido seguimiento a la libra dólar, de hecho. Pero bueno, a eso es a lo que quiero ir en sí. No te confundas mucho con el tema de las temporalidades y con el tema de las distribuciones. Hay algo que recomiendo bastante en mi canal y lo menciono mucho y es no ser un trader de movimiento, sino ser un trader de distribuciones. Cuando tú te conviertes en un trader de distribuciones vas a tener un mejor manejo del mercado, mejor manejo de la paciencia y vas a poder hacer trades como estos o ya sea como el que les mostré acá del dólar CAD, trades como estos también. Entonces el day trading en sí, pues tienes que enfocarte mucho. Por ejemplo, acá, esta es una entrada de la libra dólar. Entonces, miren, por ejemplo, esta ha sido perdón, es el euro dólar. Acá, la libra dólar. Esta ha sido una entrada al inicio de Nueva York, en esta zona de aquí. Teníamos liquidez por debajo de la zona. Fue una zona que fue creada después de tomar liquidez y de romper un punto estructural. Entonces es válida. Teníamos liquidez por debajo de la zona, lo cual la valida. Ingresas y la operación prácticamente ha dado 38 puntos. ¿Van a haber días así? Sí. Pero esto es, ¿por qué? Porque hoy día hubieron noticias. Entonces, días que hay noticias, pues es muy normal tener movimientos tan fuertes, pero luego de repente te topas en días como estos donde te dan 27 puntos, 25 puntos de movimiento o 20 puntos de movimiento. El euro dólar igualito, mira, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si acá esto nada más de un movimiento de acá, 24 puntos? ¿Qué hubiera pasado si de repente, igualito, tenemos la misma zona después de haber tomado liquidez, romper estos bajos también y generando pues liquidez por debajo de la zona, lo cual la valida? El precio ingresa, la apertura de Nueva York y nos da un movimiento de 24 puntos. Un 1 a 2. Es un stop de 10 puntos, un take profit de 20 puntos. Pero ¿qué hubiera pasado si de repente yo me hubiera quedado con la esperanza de ver estos 58 puntos y tener un 1 a 5? Porque pues yo sé que el precio va a llegar a esta zona. Y sí, en base a mi dirección de higher time frame, yo sé que el precio va a llegar hasta este punto, sé que el precio va a llegar hasta esta zona y va a tener una reacción, pero esto no se va a dar ahorita, esto se va a dar probablemente en cuestión de días. Entonces, ¿qué hago yo? Pues me mantengo en un análisis lower time frame y pues me siento tranquilo, me siento seguro y me siento pues completamente satisfecho con hacer un 1 a 1, un 1 a 2, un 1 a 3 en un buen caso y cosas así, y no matarme la cabeza con super trades perfectos que a veces te pueden mostrar en redes sociales. Si yo hubiera dejado correr todo esto, pues me hubiera cerrado prácticamente el break-even. Entonces, que esto ha sido, bueno, lo cerré en un menos de un 1 a 2. Entonces, vamos a revisar el trade del euro dólar del día 28 de mayo. Y bueno, estamos acá en el 28 de mayo. Lo que nosotros operamos fue esta zona de acá. Era la que habíamos operado, fue prácticamente este movimiento. ¿En base a qué? Bueno, primero, tal cual, como lo teníamos anteriormente en la libra dólar. Estábamos en base a este rango de aquí. Tenía esto como una mayor dirección, que esta fue un high creado en Asia. ¿Ok? Luego habíamos visto esta zona que primero lo que esperamos en sí, estamos en una temporalidad menor, fue una reacción. De hecho, acá tenemos la zona marcada. Fue una reacción. Después de que tuvimos la reacción y vimos que nos creó una zona en una temporalidad menor, como 5 minutos, ya habíamos tomado nuestra entrada en este punto. Entonces, acá ponemos posición larga, 1 a 2, 1 a 3. Y esta es nuestra entrada. 10 puntos de stop por debajo tanto de esta zona y de este bajo. Y esta lo cerramos, si no me equivoco, como al 1%. Más o menos por acá. Ahora, ¿por qué cerré acá? Dos razones. Lo primero, el take profit o la zona donde normalmente cierro va a depender tanto de la hora y tanto de si de repente tengo alguna zona, como por ejemplo esta, que era esta zona que había visto, de posible reacción. Entonces, igualito como lo que les dije antes, yo sé que yo sabía que el precio iba a llegar a esta zona de acá, pero sabía que no se iba a dar en cuestión de ahora. Entonces yo ahorita estaba buscando un movimiento, 10 puntos, 20 puntos, hacer un 1 a 2, de repente un 1 a 2,5, un 1 a 3, un 1 a 1, pues y salirme del mercado y volver otro día tranquilamente y pues jugar con mi gestión de riesgo. Cuando me digo jugar con mi gestión de riesgo me refiero a, por ejemplo, si de repente llevo haciendo un 3% en la semana,
Pues me aguanto, me espero, regreso la siguiente semana y comienzo a operar al 0,5 en base a ese 3%. Porque si tengo un 3% arriba y opero a 0,5%, significa que tengo 6 trades para poder ejecutar en base a mi profit, sin necesidad de poner a arriesgar el capital, ya sea tu cuenta de fondeo o de tu cuenta real que manejes, ya sea el caso. Entonces, esta fue la entrada del euro dólar. Y para terminar ya con el video y hacer el cierre, vamos a ver cuál fue el último trade, que fue el euro yen con un 3,8%. De hecho, el euro yen, no sé si se acuerdan que les dije sobre este análisis que les había mostrado. Acá había mencionado que el euro yen pues había una zona de ofertas bastante fuerte. Quiero buscar mi confirmación para compartir la entrada. Esta fue el análisis del euro yen. Esa era la zona de ofertas creada, y aparte de eso pues que este alto fue el que había pues tomado un alto de hace mucho tiempo, un alto muy importante, creando o prácticamente dándonos un nuevo rango en una temporalidad muy mayor en un higher time frame. Ya esto era como para un trade estilo o tipo swing, de hecho. Entonces acá lo que teníamos era esta zona que había sido creada después de tomar liquidez, una liquidez pues de una temporalidad mucho mayor, romper puntos estructurales bastante fuertes, y luego pues el precio se mantuvo por debajo, generando liquidez por debajo de la zona para esperar nuestra confirmación para entrar. Aquí habíamos enviado la señal. Esta señal nos dio un 3,8% de rentabilidad. Fue una entrada con 35 puntos de stop. Estábamos buscando 320 puntos, de hecho. Estábamos buscando mayor rentabilidad, pero mandamos a cerrar mucho antes y ya les voy a contar por qué. Primero vámonos como para que me puedan entender por qué habíamos tenido tanta seguridad en este trade, que de hecho el euro yen hasta ahorita está creando nuevos rangos, ¿ok? Justo como lo pueden ver, pero el euro yen había tomado liquidez, había hecho una ruptura de este alto, entonces eso en sí son movimientos importantes. Luego después había tenido una reacción bastante fuerte, que normalmente estas reacciones se dan después de haber tomado liquidez, y luego después nos genera estructura y nos da como un cambio estructural. Entonces esta zona sí o sí nos tenía que dar una reacción. Normalmente el error muchas veces también, ya sea haciendo day trading o swing trading, es que no saben en qué momento debes salir de la operación. Entonces, ¿por qué? Porque por más fuerte que pueda ser la zona en sí, tienes que tener en cuenta que hay otras zonas de reacción. Entonces, siempre tienes que saber la magnitud de la zona en la cual estás trabajando y el movimiento que normalmente podrías esperar. Y esto ya vas calculándolo con el trade que vas a tomar. Nuestro trade, de hecho, fue este de acá. Esta fue la entrada. Nosotros cerramos al 3,8%, pero en sí esto dio un 1,4 en sí. Nosotros cerramos después de que el precio tomara este bajo de acá, de hecho, estos puntos de liquidez. Bueno, la razón por la que estaba cerrando, de hecho, era dos cosas. Lo primero, que ya estábamos cerrando el mes. Entonces, normalmente cuando el precio hace este tipo de movimientos, vamos a verlo en 4 horas. Normalmente cuando el precio hace este tipo de movimientos, que es prácticamente hacer el cambio estructural, porque acá tenemos estructura, tenemos rango, 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 y luego ¿qué hace? Rompe el rango, comienza a tomar toda la liquidez interna de toda esta zona, generando nueva liquidez aquí por tomar. Entonces, acá el precio ya tomó toda esta liquidez, acá nos está creando nueva liquidez a donde el precio va a ir, pero después de que ya nos crea, de que ya nos rompe prácticamente todo este espacio de trabajo que era para seguir comprando hasta después de romper esta zona, lo que normalmente hace el precio después de generarnos esto es hacer una corrección, como en este caso, para luego venir a trabajar en base a este rango de acá. A ver, voy a explicarlo de una forma un poco más sencilla como para que me puedan entender. Lo que el precio normalmente hace es esto. Esto es un rango. Esto es otro rango, ¿verdad? Esto es un espacio de trabajo. Esto es otro espacio de trabajo. Y esto es otro espacio de trabajo. ¿Qué pasa cuando el precio rompe todo esto? Pues automáticamente esto de aquí se convierte en tu nuevo espacio de trabajo. No voy a poner esto. Esto de aquí se convierte en tu nuevo espacio de trabajo. Entonces lo que vas a centrarte en hacer es lo que haga el precio aquí, para después buscar tus puntos de interés para de nuevo tener la venta. Entonces esto fue de hecho lo que pasó acá. Nosotros ingresamos aquí, que fue acá, que luego el precio vino e hizo la rotura de todos estos bajos de acá, tomando la liquidez interna. Entonces, ¿qué es lo que hizo acá? Tomó liquidez interna de estos puntos. Entonces, luego que el precio hace esto y nos hace la ruptura,
crea un nuevo rango, que sería desde este punto hasta este, bueno, claro, desde este punto hasta este punto. Entonces, acá ya tú tenías que ver tus posibles puntos de interés en temporalidades menores o cosas así, para continuar con la venta, que de hecho la venta se sitúa y continúa desde la misma zona que hemos tenido y nos da pues una venta con mayor fuerza tomando la liquidez externa de este punto de acá. Entonces, así es prácticamente. Esto ya es un poquito de teoría estructura avanzada en sí. No, no es algo complicado, así le llaman estructura avanzada, pero no es, es algo muy fácil de entender, de hecho. Entonces, ¿qué podemos ver? Podemos ver que gracias a esta zona sí tuvimos una venta, tuvimos una entrada de 3,8%. Después de eso, el precio nos generó un nuevo rango y continuó cayendo, perdón, continuó cayendo, pero ¿qué es lo que pasa? Aquí, de hecho, se creó una nueva zona de ofertas, perdón, de demanda. Esta era una zona de oferta, esta era una zona de demanda. Acá se crea nueva zona de demanda. ¿Y cómo la validas? Mira, fue creada después de tomar liquidez, rompe puntos estructurales. Luego, después de romper puntos estructurales, acá sigue tomando un poquito de liquidez. Genera liquidez por encima de la zona. ¿Qué quiere decir esto? Que el precio llega a este punto. Una vez que llega a este punto y reacciona, lo que va a hacer la gente normalmente cuando el precio llegue acá es comprar. Entonces, esto de aquí ya es prácticamente el inducement. Esto ya tiene que ver con un poquito de teoría de liquidez, bueno, teoremas de liquidez y así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te da una reacción, te crea FOMO, hace que las personas pues se apuren en comprar y una vez que tienen la reacción y ven esta zona creada bastante bonita, ¿qué es lo que hacen? Comienzan a comprar más y dicen, ah, mira, estoy en compras y luego, pam, el precio cae, rompe stop loss de las personas y reacciona a la verdadera zona de ofertas que tenemos acá para darnos la siguiente reacción hasta tomar liquidez externa de estos puntos. Entonces, de hecho fue por eso, pues también que en algún caso, si hubieras querido vender en este punto, pues hay que saber en qué momento también cerrar. En qué momento, porque hay muchas personas que se dejan llevar del hecho de agarrar una operación y pensar que están haciendo un 1 a 10 y cosas así, y uno quiere hacer lo mismo y lo que más vas a hacer es matarte la cabeza. Tranquilamente puedes vivir del trading haciendo un 1 a 2 o un 1 a 3, tener una constancia con eso y saber cómo hacerlo también. Entonces, y bueno, esa fue la entrada del Euroyen. Esta es la explicación. Ahora, si hay algo más que les puedo explicar del hecho de por qué nos sirvió esta zona de aquí, esa zona fue creada después de tomar liquidez, pero no nos rompió ningún punto estructural. Entonces, no, a pesar de que sí tuvo reacción, de hecho, estas zonas ya son las que sirven un poquito como para hacer day trading. Por eso te digo, hay zonas y hay distintos tipos de zonas. Es como que hay zonas de reacción pequeñas o reacciones cortas y hay zonas de reacciones un poco más grandes. Entonces, tienes que saber identificarlas. Este tipo de zonas puedes utilizarla como para hacer day trading, hacer posiciones un poco más cortas y este es el tipo de zonas como para posiciones un poquito más largas y en general. Pero esta zona de aquí en sí no nos había generado ninguna ruptura o rompimiento estructural. Fue creada y después no fue capaz de romper este punto. Entonces esto ya es un poco más de tener sentido común, pero también se aplica en la psicología gráfica de que si después de la creación de esta zona de ofertas y la reacción, el precio no es capaz de tomar liquidez externa, lo que va a hacer es tomarte el siguiente, bueno, el anterior low, para luego después reaccionar generando inducement y tomar la liquidez externa. Entonces, bueno, prácticamente eso. Así que eso sería pues el resumen de las operaciones tomadas el mes de mayo. Fueron un total de 8 operaciones, operaciones entre operaciones de day trading, una operación un tanto intradía. Y bueno, si te das cuenta en sí, simplemente son pocas operaciones, no necesitas operar todos los días. Y eso es un error muchas veces de las personas a la hora de operar en sí. Mira, si te das cuenta, esto fue el 8 de mayo. No se operó los primeros días de mayo hasta el día 8. Después, el 14 de mayo fue la siguiente entrada. Después, un día después el 15 y luego 6 días después el 21. Luego, 3 días después, luego 4 días después. Entonces, es como que no necesitas operar todos los días. Tienes que operar cuando te sientas cómodo con el escenario, cuando tú veas un escenario que te está respetando mucho tu plan. Ahora, tienes que tener algo en cuenta que no todos los meses pues vas a tener escenarios así. Por ejemplo, en este año, el mes de febrero, fue un mes donde yo no tuve nada de rentabilidad, fue cero rentabilidad, que prácticamente pues es completamente normal. Este mes, que es mes de junio ahorita, también estoy igual. Entonces, pero por ejemplo, meses como el de mayo o meses como el de abril, abril tuvimos una rentabilidad del 10,9%, que fueron 2, 4, 6, 8, este caso fueron 9 operaciones, pero si te das cuenta, mira, del 2 al 9 de abril, luego del 9 al 16. Luego del 16 al 18, del 19 al 24. No es necesario operar todos los días. No es necesario operar todos los días. Eso es un error que mucha gente comete. Y bueno, espero que les haya servido de algo este video. Esta es mi forma de aportar mi experiencia como tal.
Ya saben que en sí no doy tanto clases, ni me gusta el tema de dar clases ni cursos, porque me parece un poco tonto, de hecho, porque en sí en el trading sería engañarte, cobrarte muy caro por una estrategia que te voy a enseñar para decirte que esto te va a ser rentable, cuando en realidad lo que te va a hacer rentable muchas veces va a ser el tema de la experiencia y la práctica. En sí, cualquier operativa que tú estés manejando te puede funcionar. Por ejemplo, ya sea que tú seas swing trader o intraday o day trader, o que seas un trader que opera en base a oferta y demanda, que seas un trader que opere ondas de Elliott, o que seas un trader que opere simplemente haciendo análisis técnico, pues todas te van a funcionar, pero de nada te sirve si es que no tienes experiencia. La experiencia es algo que no se compra. Y bueno, esta es mi forma de compartirles mi experiencia. De hecho, también otra forma en la cual comparto mi experiencia es haciendo trading en vivo. Cualquier trader te puede mostrar cualquier cosa que es muy fácil de manipular, pero si quieres saber si en verdad es bueno, ponlo a operar en vivo. Ahí es donde de verdad va a ver su experiencia y su manejo en el mercado. A continuación te voy a dar unos consejos que te van a ayudar de repente si es que estás en este camino del trading y estás buscando la rentabilidad. Son consejos que adquieren en base a experiencia, aprendiendo a la mala, y que me hubiera encantado que alguien me los dijera en su momento. El primer consejo: la práctica vale más que la teoría, y esto va absolutamente en cualquier cosa que hagas. El error que cometen muchas veces es autosabotearse uno mismo. Pagan una mentoría, aprenden una estrategia, luego ven que la estrategia del trader que le está enseñando lo hace súper fácil y le va muy bien, y luego cuando intentan practicarla, cuando intentan operar y queman una cuenta, pues automáticamente se desaniman y luego repiten el mismo patrón. Buscan otro trader, buscan otra estrategia, buscan otro curso, invierten en otro curso y en otro y en otro y en otro, y pues prácticamente no haces que te desarrolles en sí, que desarrolles una personalidad como trader, porque en sí el ser un trader rentable es una personalidad. La forma en la cual tú tengas de operar o de que tú tengas la percepción del mercado es una personalidad completamente tuya y que nadie más te la va a poder transmitir. Y la única forma en la cual tú puedes obtener esto es en base a la práctica, es en base a la experiencia. Entonces, para empezar, primero encuentra un estilo de trading que se adecue a ti, a tus comodidades o que te guste. Puede que de repente sea el análisis técnico, o que hagas ondas de Elliott, o que de repente te vayas más por el Smart Money, que es bastante conocido ahora. No importa cuál estilo, pero estúdialo, adecúate a él y fíjate si realmente te gusta y si entiendes el concepto y qué tanto te gusta operar con este concepto. Y luego, una vez encuentres el estilo con el que te sientas cómodo, dedícale práctica. Y con dedícale práctica no me refiero al tema de backtesting, que de hecho el próximo video que voy a hacer es como pienso a mi experiencia personal que se debería hacer el backtesting. Me refiero a que practiques con dinero, que tengas dinero en una cuenta de fondeo, lo que sea, pero que practiques, que no tengas el miedo a fallar, que no tengas el miedo, mejor dicho, que pierdas el miedo a un stop loss. Entonces, la gente se toma las pérdidas muy personales y no se acostumbra al tema de las pérdidas. Y esto tiene que ver mucho con las redes sociales, como te lo pintan, con el riesgo-beneficio que la gente pinta y cosas así. Tranquilamente yo te podría agarrar un gráfico, poner un stop loss de 2 puntos, un take profit de 50 puntos y ponerlo en una cuenta demo, poner compra y venta, y el primero que salga pues lo publico en mis redes sociales y tratar de venderme así, pero la verdad así estás haciendo daño a la gente. Y si tú eres una de esas personas que hace eso y me estás viendo, pues la verdad eres un asco, porque estás haciendo daño a la gente y te estás haciendo daño a ti mismo porque no eres rentable. Entonces lo primero es la práctica. La práctica conlleva en tradear, analizar, perder, ganar, sentir emociones, ver cómo te sientes con esas emociones, hacer un manejo de esas emociones, hacer un manejo de tu trading y que puedas refinar tu estrategia. Porque cuando te adecuas a un estilo de trading, tú mismo vas a comenzar a adecuar o prácticamente a armar tu estrategia paso por paso en base a la experiencia. Y esto no es algo que lo vas a encontrar en un curso, esto no es algo que pagándole a alguien más te lo va a dar, porque la experiencia no es algo que se pueda copiar ni comprar. El segundo consejo que te voy a dar, y esto ya es a opinión propia y a título personal, personalmente, y yo sé que hay mucha controversia en esto y espero que nadie se me vaya en contra ni nada, simplemente es mi opinión personal. Si es que ustedes tienen otro tipo de opinión se respeta, pero esta es mi opinión. Yo hago tanto swing trading como day trading y personalmente pienso que el swing trading es mejor por muchas y distintas razones que el day trading. Creo que el swing trading te puede ayudar bastante o te puede abrir un poco la mente con respecto a la visión del mercado, muy aparte de eso de que vas a tener un mejor manejo de tus emociones. Entonces, si tú me preguntas directamente cómo fue que me hice rentable, no te voy a decir que fue con day trading, la verdad. Actualmente hago day trading, de hecho yo adecué bastante mi operativa y mi estrategia al day trading, lo comenté en 2 videos anteriores a este, creo, porque yo había comenzado a trabajar con empresas de fondeo y las empresas de fondeo sí tenían ciertas reglas que te obligaban a hacer el day trading. Y esto es algo que a mucha gente no le va a gustar escuchar, pero el day trading en sí te puede dar mucho dinero, hace que te arriesgues mucho más, también hace que te estreses muchísimo más, pero en sí es muy comercial, porque del day trading nace tanto el Smart Money o el ICT, nace el negocio de las empresas de fondeo. Bueno, en ese momento ahorita hay empresas de fondeo con las cuales tú puedes hacer swing trading.
es muy comercial y lo utilizan muchísimo para venderse, o muchísimo para vender cursos, muchísimo para vender todo. Entonces, la verdad, personalmente yo no considero que lo que hago es day trading, porque la forma en la cual yo tengo de operar, y lo acabo de mostrar, lo he dicho haciendo este chart breakdown, simplemente es fijarme en estructura y ver movimientos muy cortos. Luego de eso me olvido del mercado, no estoy esperando o no tengo una estrategia pues diciendo que voy a ver de que el precio vaya de tal punto a tal punto buscando 40, 50 puntos o cosas así. No, soy de hacerle una ganancia al mercado en el día y olvidarme completamente. Entonces esto ya le aplico el tema del riesgo-beneficio en base a experiencia y podemos poder hacerlo para poder hacerlo de una forma rentable. Pero si me preguntas, creo que la mejor manera de hacerte rentable es que tanto menos tú te puedas poner en riesgo en el mercado. Porque cada vez que tú estás dentro, tú estás poniéndote en riesgo, tú estás expuesto. Entonces, mientras tú menos te expongas al mercado, muchísimo mejor. Y actualmente puedes hacer swing trading con empresas de fondeo. Por ejemplo, FTMO tiene la FTMO Swing, que es una cuenta que yo tengo y que la recomiendo bastante. De hecho, es muy cómodo operar con un FTMO Swing, a mi parecer, la verdad. Y pues, si es que estás buscando hacer swing trading, pues te recomiendo bastante. Ahora, justo como te decía, mientras tú menos te expongas al mercado es mucho mejor. Tú haciendo swing trading puedes tranquilamente hacer una muy buena rentabilidad teniendo unos 4 o máximo 5 entradas al mes. Yo haciendo day trading tengo a lo máximo entre 8 o 9 entradas al mes, pero eso es porque es mi forma de operar, es mi forma de gestionar mi riesgo. Pero conozco otras personas que hacen day trading que en sí pueden o no sacar rentabilidad, pero terminan haciendo entre 25 o 20 o 18, 15, 17 entradas. Entonces no le veo mucho sentido de repente de que si haces digamos, comienzas el día lunes haciendo un 1 a 2, el día martes pierdes un 1%, el día miércoles pierdes un 1%, prácticamente estás en cero en toda la semana. Entonces, en sí, pues es algo mucho que reflexionar. Yo sé que hay mucha controversia. No digo que esté mal el day trading. Yo lo hago, de hecho, lo hago pues para sacar rentabilidad a cuentas de fondeo, otro tipo de cuentas. Me gusta hacerlo también. Pero a largo plazo, la verdad, no lo veo completamente rentable como hacer swing trading. Es por eso que mi operativa en sí, y de hecho lo explico cada vez que ingresa gente nueva al canal, mando un mensaje para que sepan cómo es que yo hago mi operativa. A la semana yo hago day trading, por ejemplo. Puedo ver de repente entre 2, 3 entradas a la semana, si es que el mercado me está dando lo necesario para operar. Pero a la semana por lo menos tengo una operación intradía o swing que la dejo correr. Entonces al mes por lo menos estoy haciendo entre 2 a 3 operaciones swing. Y eso lo que hace, pues eso me ayuda a mí a poder hacer day trading. Porque si de repente en esas 2 o 3 operaciones tengo un 3%, en 3 operaciones un 9%, o en 2 operaciones son 6%. Y eso a mí me permite hacer day trading con un poquito más de flexibilidad, porque hace que pueda hacer operaciones de 0,5 o 1% como máximo y poder ir gestionando mi riesgo de distintas formas. Pero siempre tengo una entrada swing o intradía durante la semana. Bueno, en la semana, si la corro toda la semana, es una entrada intradía, siempre la tengo corriendo. O una swing, un par de entradas swing al mes para poder hacer como contrarrestar ese riesgo en sí. Es mi forma de hacerlo, es mi forma de operar. Si es que alguien quiere intentarlo, pues está genial. Pero a mí de momento me funciona bastante bien. Y el último consejo que te puedo dar ya para terminar: no te rindas. En serio, no te rindas, no lo hagas. Yo sé que puede ser muy duro este camino, es un camino muchas veces algo solitario, entonces puedes encontrar de repente otras personas que se dediquen a hacer lo mismo. De hecho, yo recién comencé a tener relación con otros traders así, después de 6 años, de hecho, comencé a tener relación con otras personas que hacen trading. Es muy bueno rodearse de personas que hagan lo mismo, la verdad, porque entre ustedes se van a poder motivar y así. Pero la verdad, no te rindas, es algo que puede tomarte tiempo. No todas las personas, no es como que necesitas un tiempo determinado para ser rentable. Hay personas que lo van a hacer en 3 años, en 2 años, en 5 años. Hay personas que tienen 10 años y no tienen resultado. Pero siempre fíjate en qué es lo que estás haciendo, siempre fíjate en tu mecanismo. Si hay algo que te voy a aconsejar también, es que no busques el camino fácil en general. Muchas veces yo recibo mensajes de personas y es como que están tan confundidas en la vida, o bueno, al menos en el mundo del trading, que uno piensa y dice: yo también estuve así. ¿Cómo me gustaría de repente pues mandarte un audio de media hora para decirte que estás pensando mal? Pero tienes que ver mucho la realidad de esto, y una vez que la entiendas, que la comprendas y que estés dentro prácticamente de la mesa, pues te vas a, muy aparte de que te vas a sentir más aliviado, vas a poder de repente aconsejar a otra persona que también esté en esto. Pero la verdad, no te rindas. En cualquier cosa que tú estés metido lo vas a lograr. Si tú de repente estás metido en un gimnasio y estás con sobrepeso y cosas así,
al cabo de un tiempo vas a bajar de peso, ya sea que seas muy indisciplinado, puede que te tome 3 años tal vez agarrar disciplina y cosas así, pero vas a hacerlo, lo vas a lograr. Entonces, o que estés intentando ingresar a una universidad, también vas a lograr ingresar, ya sea la tercera, la cuarta o la quinta vez, lo que sea, no importa qué es lo que estés haciendo, que estés haciendo un negocio, una persona que es un negocio puede que a la primera no la pegue, a la segunda tampoco, a la tercera, pero de repente tiene otra idea y a la cuarta, quinta le pega. Entonces, es igualito con el trading. Puedes estar, ¿qué? Cuestión de 2 años, 3 años, puedes estar un buen tiempo, de hecho, sin tener ningún resultado y luego de repente pegarla. Entonces, ahora, hay que tener algo muy importante. No la vas a pegar simplemente porque lleves un tiempo nada más. No la vas a pegar porque llevo 5 años, ya llegó mi momento. No, tienes que trabajar, tienes que practicar, tienes que estudiar, tienes que dejarte de huevadas, por así decirlo. Tienes que enfocarte y hacer las cosas. Entonces, no hay un camino fácil en sí. Hay algo que entendí pues desde hace mucho tiempo, y es que el ser trader es prácticamente invertir, y si tú no inviertes no vas a tener ningún resultado. Entonces muchas personas intentan hacer dinero con esto tratando de perder lo menos, y esto es algo que tal vez no te va a gustar, pero vas a perder, vas a tener que perder dinero, vas a tener que estar expuesto, vas a tener que aprender de hecho. Entonces no lo tomes a mal, no lo tomes como un desánimo, pero es algo pues que todos pasamos en sí. Que no te dé miedo, que no te dé miedo a fallar, simplemente comienza, trabaja si es que tienes otro trabajo, cómprate la cuenta, intenta pasar la prueba, intenta operarla, si es que la perdiste no importa, intenta hacerlo de nuevo, pero no cometas los mismos errores, trata de aprender de tus errores anteriores y nada más. Entonces, eso muchachos. Si de repente quieren estar en un entorno pues de traders y así, que simplemente hagamos trading, pues los invito a unirse a Freedom Trading. De hecho, el canal está aquí abajo en la descripción de este canal. Pueden seguirnos en Instagram también. También voy a dejar abajo el tema de las redes sociales. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Ya saben que cualquier cosa, cualquier consejo en sí, pueden escribirme. De hecho, voy a crear un grupo en general pues de la comunidad para que la gente pueda escribir, analizar, hablar de trading y todo lo demás. Y nada más muchachos, no se rindan, operen, que es lo más importante. Opera, si quieres ser un trader, opera, nada más. Si quieres ser un cantante, canta, practica, no vas a cantar bien a la primera, canta. Si quieres ser de repente un atleta, un deportista, pues haz deporte, sale a entrenar, levántate temprano. Si quieres ser un trader, opera, nada más. Si quieres formarte y cosas así, créeme que hay mucha información ahí afuera gratuita. No es necesario que le pagues miles de dólares a nadie. Hay toda la información que necesites ahí afuera. Lo único que necesitas es práctica. Práctica y determinación, cabeza, para saber poner todo en orden, tu cabeza en orden, tus cosas en orden. Ok muchachos, listo. Espero que les haya gustado este video, que les haya servido. Si tienen alguna idea de cuál podría ser el próximo video, me lo pueden escribir acá abajo. Y nada más gente, espero que estén muy bien, que les vaya muy bien en su próxima semana de trading. Y nada más, cuídense, chao chao.